Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes en estas jornadas de capacitación que ha creado el CDA con el fin de impulsar esos emprendimientos en negocios verdes. Bueno, mi nombre es Javier Pava. Voy a estar los siguientes minutos acompañándolos con una charla que hemos denominado Innovación y Responsabilidad Social Empresarial. Como ustedes saben, una de las apuestas de esos procesos que hemos diseñado para ustedes es potenciar la creatividad y en especial, pues, darles unas herramientas para que ustedes puedan, desde unos conceptos teóricos, aplicarlos a cada uno de sus emprendimientos. En primer lugar, pues vamos a hablar del concepto de innovación y poco a poco vamos a ir llegando a la articulación de este concepto con el concepto de responsabilidad social empresarial que es tan importante en estos días para todos nosotros. Esta ruta que hemos querido marcar para ustedes, pues está contemplada en tres etapas. Una primera teórica, en conceptos que vamos a dejar claros en esta jornada. Una segunda en un trabajo práctico que ustedes desarrollarán para que luego, cuando nos entreguen ese material, a través de la articulación con nuestro consultorio empresarial, ustedes puedan tener ya un acompañamiento en estos temas. No solamente en el que les voy a tratar en este momento, el de innovación y responsabilidad social, sino en todo lo que se ha diseñado para ustedes desde la estructura de capacitación, especialmente en el fortalecimiento de esas habilidades de marketing, el fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés para poder potenciar su emprendimiento y en aquellas funciones administrativas contables que están requiriendo algunos apoyos. Entonces, entrando en materia y ya comprendiendo un poco los conceptos, vamos a iniciar a definir un poco lo que es la innovación. Entonces, desde el punto de vista teórico, hemos encontrado varias definiciones. Vamos a ir construyendo la propia, pero para ello vamos a dar algunos elementos. Entonces, podemos decir que la innovación es todo cambio que genera valor, ¿ya? Pero pues es muy ambiguo el tema de valor. Entonces, cuando hablamos de todo cambio que se basa en el conocimiento que va a generar valor para la empresa, es decir, en comerciales, gerenciales, organizacionales o tecnológicos, esa innovación se aplica para generar estructuras de valor en esas áreas. Eh, Quiero compartirles en un momento un video. Voy a dejar aquí de compartir. Quiero compartirles un video como para ir entrando en tono a lo que es el proceso de innovación. Las innovaciones tienen procesos particulares que van enmarcados a la creatividad, pero quiero dejarles este primer video que quiero compartir con ustedes con el fin de que empecemos a crear ese concepto. Bueno, como ustedes pueden ver en el video, he traído un concepto del vestir que de hace muchos años hemos tenido la necesidad.
pero vamos entendiendo cómo va evolucionando el concepto a partir de un mismo elemento, ¿ya? La innovación necesariamente busca crear eh, procesos o productos que me permitan a mí satisfacer algún tipo de necesidad. Entonces, ese innovar aporta valor a las personas y a las empresas de formas diferentes a la hora de utilizarse. Para poder realizar esta innovación, pues necesito entender dos conceptos fundamentales, el entender y la creatividad, ¿sí? El entender las necesidades desde las perspectivas de las personas, pero también desde la creatividad como generador de soluciones para ese tipo de necesidades que tienen las personas. Ahí inicia el proceso de innovación. Entonces, podemos considerar como la innovación como todo cambio que genera un valor y que permita la sostenibilidad social. Y aquí ya empezamos a involucrar conceptos importantes que le he venido planteando al inicio de la charla de la responsabilidad social. Y es que la innovación tiene sentido en la medida en que podamos nosotros generar valor y que esa generación de valor permita una sostenibilidad social. Poco a poco vamos a llegar a la definición de esta sostenibilidad social un poco más aterrizada. Por ahora les traigo una definición en términos generales de esa sostenibilidad que básicamente se refiere a esa capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo las capacidades de las nuevas generaciones de satisfacer en el futuro esas necesidades. Ese es el concepto de sostenibilidad y a partir de ahí es que quiero que nosotros construyamos todo lo que debemos hacer en procesos de innovación. Entonces, les hago una pregunta a todos ustedes y por favor vayan contestándola en su mente a medida que vayamos avanzando en el proceso. ¿Te consideras una persona creativa? ¿Qué piensas? ¿Eres creativo? Todos somos de una creatividad increíble y tenemos etapas, especialmente en la niñez, donde creamos unos imaginarios importantes y una caja de cartón se nos convierte en una nave espacial o un carro de carreras. Entonces, el ser humano viene preparado mentalmente y viene diseñado para que tenga una creatividad activa. A pasar de los años, por medio de una maduración y ya también de una transformación química del cuerpo, esa creatividad a veces se ve afectada, pero no quiere decir que no podamos potencializarla y llevarla nuevamente a cabo para crear cosas nuevas. Entonces, hay motivos para evitar ese proceso creativo. Chocamos o tenemos dificultades para poder generar procesos creativos. Entonces, a veces tenemos muchas ideas, pero no logramos materializarlas. Y los emprendedores sí que tenemos esa dificultad. Vamos por cualquier ruta, por la calle, por la vida, y se nos van ocurriendo una serie de ideas, pero difícilmente llegamos a materializarlos y eso se queda en el proceso creativo. Porque ya hay suficiente con sacar adelante el día a día. Entonces nos vemos autómatas, generamos rutinas que no nos logra permitir potenciar la creatividad para que lleguemos a materializarlas. Adicionalmente, pues tenemos una conversación con el dinero y otro concepto de miedo que es con el riesgo. Hay una charla muy importante que tal vez podamos tener en un futuro frente a este concepto del dinero y el riesgo que nos frenan los procesos creativos e innovación. Por conceptos de paradigmas que se generan, que más vale lo conocido que lo bueno por conocer, frente a los procesos de transformación o cambio, y otro que está marcando mucho en estos tiempos es que no sé cómo influir en esos resultados finales. Entonces, todos esos motivos evitan que haya un proceso creativo, ¿ya? Pero ustedes dirán, arranqué a hablar de innovación, estoy hablando de creatividad, pues innovación y creatividad tenemos que juntarlas para que en las organizaciones hayan procesos que realmente generen valor. ¿Ves? Mientras crear consiste fundamentalmente en tener una idea más o menos ingeniosa, no necesariamente la creatividad tiene que ser con ingenio, ¿sí? Con invención. Innovar hace referente a la materialización de esa idea. Entonces, ojo con esto porque es muy importante. La creatividad es la puerta de entrada a la innovación, ¿ya? Y no necesariamente para tener creatividad debemos generar procesos de ingeniería o de ingenio para poder tener procesos de innovación, ¿ya? Cuando confrontamos estos dos conceptos de innovación y creatividad, pues entendemos que la innovación es una idea materializada en un contexto dado, ¿sí? Desde esas necesidades que ustedes están queriendo satisfacer con sus emprendimientos, ¿sí? Que la materializan para llegarle a ese nicho de mercado o a esa población objeto
con el cual quieren llegar con ese producto o servicio. La creatividad es una idea novedosa que exclusivamente piensa en un contexto dado, o sea, solamente se piensa, no se materializa. La innovación tiene un carácter social y es un proceso que analiza e implementa nuevas ideas llevándolas a cabo. En cambio, la creatividad es de carácter individual y personal. Entonces, ojo con esto, porque las personas que son muy creativas necesitamos que esa creatividad la transformen en ideas materializadas que permitan que tengan un carácter social y que sean implementadas, llevadas a cabo para que cambien esas realidades sociales. Por eso la importancia del emprendimiento que ustedes están realizando. Hay unas cualidades del líder innovador que no quiero dejar escapar y que necesito nombrarlas para que nos queden ahí en la psiquis y que podamos potencializar. Un líder innovador debe ser un buen comunicador que tiene que tener capacidad de conectar con las personas, liderazgo con capacidad de visión y considerar el alineamiento de los miembros de toda la organización en su meta o sus objetivos. Debe tener motivación, habilidad para sumar voluntades individuales a un proyecto común de la organización. Eso es la motivación en términos de innovación. Adicionalmente, asume riesgos controlados, ojo con esto, riesgos controlados, no riesgos temerarios, sino riesgos controlados a partir del análisis de las situaciones, la comprensión de las realidades y que experimenta a partir de toma de decisiones. Son observadores innatos, los innovadores, y me quiero hablar en nombre propio. Los innovadores somos capaces de tener una mirada mucho más estratégica de la observación. Somos capaces de importar prácticas de otras áreas, articularlas, entender modelos independientes y entenderlo como un solo sistema. Y eso lo hacemos a través de la innovación, de la observación. Cuestionan y desafían, el estatus que promueve lo generalmente aceptado. ¿Sí? Hacen preguntas: ¿qué pasaría si? ¿Por qué no? Preguntas claves que rompen convencimientos y convencionalismos que van degenerando en paradigmas que no permiten generar posibilidades de crecimiento. Entonces, los innovadores y los líderes innovadores tenemos una constante cuestión a todo. Ojo con esto porque a veces nos vamos al límite, ¿no? Hay que tener una justa medida en lo que es la cuestión, es decir, en la mirada crítica de los procesos y de las actividades que nosotros estamos interviniendo. Eh, Ahí tenemos los conceptos de creatividad e innovación. Entonces, aquí les traigo dos imágenes que me permiten entender esa creatividad llevada a la innovación, porque recuerden, la creatividad es el proceso individual de la idea, ¿sí? Del imaginario, pero la innovación es ya la praxis de esa creatividad, llevar a realizar esa idea que se me ha generado en el cerebro, desde el concepto propio, y la llevo a una realidad, especialmente a un entorno social. Entonces, por eso tengo aquí dos imágenes que nos permiten entender esa conexión entre la creatividad y la innovación. Entonces, iniciamos el proceso de innovación. ¿Va? Bueno, ¿y cómo hacemos el proceso de innovación? En primer lugar, vamos a tratar ese proceso de la innovación como los objetivos que debe tener la organización. O sea, plantearse unos objetivos, de la mirada de los objetivos que estoy tratando de comprender como emprendedor desde mis ideas de negocio, para que genere un reto innovador y que mediante metodologías de generación de ideas pueda construir la matriz de decisiones que a la larga es donde voy a asumir riesgos de acción. O sea, la matriz de decisiones voy a decir, me voy por esta ruta, asumo un riesgo de un camino, una ruta, para poder llegar a la salida de esas ideas que no están alineadas con esos objetivos de organización, pero que me permite también determinar las ideas alineadas a esos objetivos de la organización. Parece complejo, pues ya les voy a mostrar cómo desde una mirada de matriz podemos desarrollar cada una de esas etapas. Entonces, lo primero son los objetivos de la organización, ¿sí? Esos objetivos pues son las aspiraciones o los propósitos que pretende alcanzar la organización o el emprendimiento que ustedes están realizando. Ejemplo, ayudar a la comunidad, gestionar los problemas locales de los vecinos y vecinas, ser un canal de comunicación entre las comunidades y las autoridades locales, ¿sí? Necesitan al menos 3 objetivos para poder evaluar ideas. O sea, cuando usted inicia este proceso de emprendimiento, debió o se debe plantear unos objetivos organizacionales que básicamente son las aspiraciones y propósitos que pretende usted alcanzar con ese emprendimiento o con la generación de esa organización.
Y la teoría nos dice mínimo 3. Yo aconsejo entre 5 y 10, pero mínimo 3. Luego nos vamos a ese reto de la innovación. Y básicamente el reto de la innovación es una pregunta relevante. Recuerden, un líder innovador lo cuestiona. Entonces va a ser esa pregunta relevante, bien sea sobre la organización, el problema o la oportunidad que ustedes quieren resolver para generar valor dentro de ese entorno en que ustedes están. Esas preguntas que deben responder en ese reto de innovación, pues básicamente son ¿qué, quién y por qué? ¿Qué problema o oportunidad estamos atacando? ¿Quién, a qué comunidad o personas pretendemos resolverle este problema? ¿Por qué? El beneficio que obtendremos al resolver este reto de la innovación que estamos buscando emprender. Desde ahí ya empezamos a generar una metodología que me permite reflexionar sobre las problemáticas y generar un proceso creativo para darle respuesta a esa problemática que termine siendo un proceso de innovación. Luego tenemos las metodologías de generación de ideas. ¿Qué metodologías de generación de ideas tenemos? Hay varias. Yo les traigo dos. A mí personalmente me gustan mucho individualmente las espinas de pescado, los árboles de problemas, sobre todo cuando trabajamos con metodologías de proyectos de marco lógico. Pero aquí les traigo unas que tal vez ustedes puedan trabajar rápidamente. Llamamos una que es la metodología 635, que dura más o menos un taller de 30 minutos con los integrantes con los que ustedes van a trabajar en el proyecto y que básicamente busca realizar por medio de 6 participantes, cada uno debe escribir una hoja, 3 ideas para solucionar ese problema detectado. De manera breve y que en 5 minutos luego pasen la hoja y empiecen a tener la discusión de los diferentes planteamientos que hacen. ¿Sí? Al terminar el ciclo, se contactarán con 18 ideas por hoja y se sumarán un total de 108 ideas máximas que se van a generar. Entonces, 6 participantes, 13 ideas, en 5 minutos vamos a tener una cantidad de lluvia de elementos que me van a permitir luego generar rutas para la innovación. Ya vamos a ver cómo generamos esa ruta. Hay otra metodología que se llama la tormenta de ideas, que ustedes conocen, que es una de las más utilizadas, que una pizarra o un papelógrafo ya se define el problema y se comienza a anotar las ideas o frases de palabras que aparezcan dentro de esta solución de ideas. Y hay que construirlas y ir dándolas a medida que se avanza en la discusión. Es una de las más utilizadas y sobre esa lluvia de ideas se generan luego las matrices de evaluación. Como les dije, yo utilizo mucho la espina de pescado. Si la quieren indagar, voy a dejar un material con el tutor con ustedes, el que está trabajando con ustedes presencialmente. Y esa metodología de espina de pescado, para aquellos que están trabajando marco lógico y todo el tema de árbol de problemas, les va a ayudar mucho. Esas son mucho más ágiles y prácticas, ¿no? Se necesita mucha capacitación para generar estas tormentas de ideas o esta generación de ideas para poder llegar a nuestra matriz de decisiones. La matriz de decisiones es muy sencilla. Buscamos plantear las ideas, luego recuerden los objetivos que planteamos, entonces lo vamos a encanar con el objetivo que planteamos, mínimo 3, establecemos el reto de innovación y por último una puntuación total. Entonces, ¿cómo se hace esta evaluación? En esta matriz pues tenemos una evaluación de 0 a 5, donde 0 no aporta y 5 aporta mucho. Entonces, cada idea le vamos a analizar si esa idea que estoy planteando, cómo se comporta con el objetivo 1. ¿Le aporta? ¿No le aporta poco, le aporta medianamente, aporta mucho y le vamos dando la calificación de 0 a 5. ¿Sí? De tal manera que nosotros vamos a tener toda esta puntuación de las ideas con cada uno de los elementos que hemos trabajado, con cada una de las personas con las cuales hemos colaborado a la matriz. Yo aquí tengo, por ejemplo, el presidente de la compañía, el tesorero, el secretario, el director. Entonces, esas 4 personas generan una evaluación de las ideas que se plantearon y le da un puntaje. ¿Sí? Entonces, se suman. Entonces, la idea 1 tuvo 12 puntos, la idea 2 tuvo 10 puntos por el presidente, la idea 3 tuvo 20 y así sucesivamente. Luego lo resumo todas esas evaluaciones en una sola matriz de resultados y me establece un porcentaje total en la sumatoria. 12 más 10 más 15 más 9 nos da 46 y la idea 1 tuvo 46 puntos. Aquí, por ejemplo, la idea que más puntuación tiene es la 3, que tiene 73 puntos para el caso del ejemplo. Esa idea, o si quiero implementar las dos ideas, diría que trabajaría con la idea 3 y con la idea 1. Y empiezo a materializar en la ruta esa idea para tratar de cuestionarla en términos de innovación y llevarla a un proceso de implementación ya para que tenga un impacto dentro de la estructura que yo estoy
pretendiendo desarrollar en mi emprendimiento. Es una metodología. Es de las más sencillas, de las que trabaja, por ejemplo, la OCDE, trabaja también algunas instituciones que se han encargado de generar recursos para apoyar emprendimientos, y es muy sencilla de entender y sobre todo práctica a la hora de implementar. Entonces, aquí ya tienen una primera herramienta. Espero que la podamos utilizar y evaluar para sus emprendimientos. Entendiendo entonces por qué las empresas innovan o cuáles son esos motivos de innovar, o sea, de hacer toda esta parafernalia para poder cambiar, pues aparecen nuevos productos, ofrecer nuevos procesos o servicios que presten solución a lo que hemos venido hablando de las necesidades o las problemáticas sociales, ¿sí? Adicionalmente, también necesitamos que los emprendimientos que ya están, como muchos de ustedes que están evolucionando en el tiempo y ya están en su mayoría, algunos implementados o generando productividad, pues llevarlos a unos mejores recursos, a una optimización de recursos. Recuerde que la economía nos establece unos elementos fundamentales para producir riqueza, tierra, capital, mano de obra, tecnología, conocimiento. Entonces yo necesito de una visión estratégica de la innovación para ofrecer productos nuevos, procesos o servicios estratégicos o hacer óptimo mis procesos dentro de la organización. Entonces desde ahí hablamos de lo que es aumentar el valor. Recuerden que inicialmente hablábamos de que la innovación me permite generar valor, pero ¿qué es aumentar el valor? ¿Qué es generar el valor? ¿Sí? Vender un mayor precio que pueda compensar mayores costos unitarios o factores. ¿Sí? Si además de esto utilizamos factores de rentas o factores que sean altos para el mejoramiento social, pues podamos a tener unas condiciones económicas a través de un generamiento de valor en la economía, pero que también impacta en el bienestar social. Entonces, cuando hablamos de aumento de valor, no solamente lo hablamos desde el punto de vista de los precios o desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿sí? Debemos entenderlo como aquel proceso que nosotros podemos generar una mejor estado de la economía, esos factores económicos generadores de riqueza, o sea, con los recursos, optimizándolos, pero que también lo llevemos a unas mejores prestaciones y un mejor condicionamiento social. Y hoy en día, con una mejor sostenibilidad en términos ambientales. Ahí aplica la generación de valor de nuestros emprendimientos. Cómo reducir costos, cómo reducir impactos ambientales, cómo reducir impactos sociales, cómo generar el mayor beneficio social en términos económicos, tanto para la compañía o para el emprendimiento, como para aquellos que le estamos dirigiendo ese producto o servicio. Entonces, mire que los procesos de innovación son muy importantes en la generación de valor porque es la ruta que nos va a permitir manifestar dentro de una organización diferentes aspectos de innovación. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar estratégicamente estos conceptos en la organización o en la empresa? ¿Sí? En una nueva organización interna, en una nueva interfaz entre el cliente y la empresa, en nuevos procesos manufactureros que den una mejor provisión del servicio o un nuevo producto o un nuevo servicio. Entonces, esas serían como las líneas estratégicas donde vamos a trabajar los procesos de innovación. ¿Qué se necesita entonces para innovar? Pues ya vimos una metodología, pero lo que establece es la base de la innovación, es una cultura que me lleva a hacer una planificación y esa planificación de una estrategia. Entonces, la estrategia necesita cultura y planificación. En temas de innovación como operación, necesitamos personas y medios a través de procesos y herramientas que me permitan potenciar la innovación. Una valoración de la innovación, porque necesitamos mejorar la productividad de los servicios, que me permitan hacer una eficiencia interna y que me permita hacer una capitalización de eso para que haya un mejoramiento en términos de rentabilidad y en términos de beneficios económicos que luego se transfieran a beneficios sociales. Entonces, aquí necesitamos un seguimiento, una vigilancia continua y unos procesos de mejora. Pero todo esto se debe sustentar y se debe anclar en una comunicación interna y externa eficiente que me permita que el liderazgo de la innovación tenga un impacto significativo dentro de las estructuras de emprendimiento y de la organización que estoy pretendiendo desarrollar o estoy ya potenciando. Entonces, esto es lo que necesita la innovación para que podamos generar todo el concepto de valor y que genere impacto significativo entre los entornos. Entonces, esa cultura empresarial, esa estrategia para la innovación y esa evaluación de resultados tienen sentido, ¿sí? El valor de la innovación si evidencia una mejora en ese producto o ese servicio, ¿sí? Y que esa eficiencia interna de los procesos mediante la disminución de costos, en la capitalización de lo que genere mayor rentabilidades y utilidades, se haga a través o se obtenga a través de una innovación en sostenibilidad social. ¿Va?
Nada sacamos con decir que vamos a trabajar un menor costo, con una mayor rentabilidad, si eso impacta negativamente en procesos de innovación en la sostenibilidad social. Es decir, que mi proceso de innovación lo que está haciendo es destruyendo calidad de vida dentro de los entornos sociales o está generando a base de un decremento de todos nuestros conceptos sostenibles, o sea, nuestra ecología, nuestros recursos hídricos, nuestros recursos de fauna, y ustedes están ubicados tal vez en los paraísos que muchos soñamos de vivir en medio de entornos naturales que tenemos que potenciar en la innovación social para que lo disfrutamos, para que el turismo venga, que los saberes ancestrales se den, pero protegiendo el beneficio social, sobre todo el beneficio medioambiental en términos ecológicos. Entonces, ¿cómo implementamos esta innovación? Para ir resumiendo ya un poco nuestra charla. La implementamos a través de 4 pasos: la idea, el concepto, la solución y el mercadeo. Por ello, es tan importante el énfasis que tenemos nosotros en esta charla sobre el marketing que ustedes estratégicamente van a diseñar, porque la idea es la recopilación y la potencia de esa innovación en términos de práctica de la creatividad. El concepto pues amplía el análisis y amplía la solución para implementar y comercializar esa idea que ustedes han generado, bien sea un producto o un servicio. Y la solución es el desarrollo de las pruebas o el producto terminado o los prototipados que me permitan a mí llevar a ese mercado y despertar la satisfacción de esas necesidades en los clientes y a través de esa producción y logística, a través del marketing y las ventas, lograr los resultados económicos esperados, porque esto tiene no sostenibilidad, sino sustentabilidad económica en la medida que el mercado responda. Si el mercado no responde a mi idea maravillosa, por más que pueda pretender beneficios sociales y pueda pretender un mejoramiento en términos de sostenibilidad, si el mercado no responde, pues la innovación no va a tener impacto positivo porque necesitamos de las dinámicas económicas que permitan generar los flujos de capital, de dinero, que generen riqueza, que generen valor dentro de la compañía, dentro de los emprendimientos para que lo transfiramos a la sociedad. Entonces, por eso es tan importante estas 4 etapas que les quiero resumir en cómo implementar el tema. Entonces, la primera fase es la idea, ustedes ya conocen cómo establecer esa necesidad del cliente, esos procesos de innovación para generar nuevas líneas de productos o servicios y que a través de esas necesidades insatisfechas que tiene el cliente, nosotros podamos aportar un nuevo producto, un nuevo servicio. El concepto, pues viene de la fase 1 y lo que vamos es a tener una visión concreta de cómo hacer esas metas y expectativas. ¿Ya? Eso se ancla mucho con esos objetivos iniciales que planteamos dentro de la estructura de evaluación de la innovación. ¿Ya? Entonces, hablamos de la necesidad del mercado y los clientes, el potencial de mercado que tengamos, por ejemplo, el tamaño del mercado, el nicho de mercado, las oportunidades que son las posibles diferencias que tengamos con la competencia, los riesgos y las viabilidades para que determinemos cuáles son esas barreras de entrada o esas barreras que tengamos en el mercado para poder romperlas a través de nuestra estrategia comercial. Entonces, aquí empezamos a conceptualizar mucho de lo que va a ser la puesta en marcha de esa innovación. Y ojo, porque en este concepto nos va a ayudar mucho las charlas de marketing que hemos planteado para ustedes y que hemos venido desarrollando y vamos a desarrollar en estos días. Adicionalmente, en ese análisis debemos tener una serie de elementos importantes que nos debemos cuestionar. ¿Mm? ¿Cuáles son las necesidades del cliente? ¿Existen necesidades insatisfechas o que no hemos podido establecer desde los clientes? ¿Cuáles son los problemas de los clientes que existen y que deben ser resueltos? ¿Cuál es la importancia de esas necesidades? Entonces aquí empezamos ya a conceptualizar todas esas matrices que pueden ser a través de las DOFA, puede ser a través de esas espinas de pescado que les digo que me gustan mucho para poder conceptualizar estos elementos y poder aterrizarlos para poder llevar una solución concreta y una implementación concreta de esta creatividad convertida en innovación. Y ya, pues en la fase 3 pues es la solución, ¿sí? Básicamente desarrollar qué puede lanzarse en el mercado. Aquí yo trabajo mucho el tema de prototipado. Debemos arriesgarnos a botar rápido el prototipo para sondear el mercado y determinar rápidamente si eso es viable o no y no desgastarnos en el tiempo ni en los recursos. Si vemos que no es viable, siguiente idea, pero no quedarnos enamorados en el romanticismo de mi idea y de mi producto. Si el mercado no responde, si las necesidades no están ahí, rápidamente a través del proceso de creatividad vuelvo y cambio
y vuelvo, me reoriento y me redefino, me reinvento para poder llegar a la satisfacción de esas necesidades que estoy buscando perdón, llevar de satisfacción. Entonces, a través de todas estas metodologías de soluciones, vamos a implementar esas pruebas de conceptos a través de laboratorios, a través de grupos focales, a través de, podríamos utilizar por redes sociales algún tipo de pequeño mercadeo para luego sondear cómo es que lo está recibiendo el cliente. Bueno, en fin, ahí hay muchas oportunidades para poder trabajar. Después vamos al mercado y en esta última fase pues consiste en llevar ya a través de una estructura logística y especialmente con una estrategia de marketing y ojalá marketing de innovación, como el que van a ver ustedes a través de estos talleres que estamos desarrollando, permitan llevar la estrategia de mercado y de distribución al cliente final. Se pueden utilizar herramientas, yo soy muy amigo de las 4P, producto, precio y promoción. Ya les determinarán ustedes con los expertos mercadólogos que tienen en estos momentos para sus talleres, pero debemos pensar siempre en el concepto de mercado, como les dije. Si no tenemos mercado, por más innovadora que sea la idea y por más estructurada que esté en términos teóricos, no tenemos todavía un negocio montado ni vamos a materializar una idea que permita realmente tener impacto. Necesitamos focalizarnos en el mercado. Por eso la importancia del marketing. Entonces, aparece la innovación y el concepto de responsabilidad social. Y aquí les quiero dejar otro video para poner un poco desde la perspectiva de lo que es el concepto de responsabilidad social, la sensibilidad de por qué el mundo necesita que todo ese proceso de innovación se enmarque en ideas con responsabilidad social. Les voy a compartir este video, dura 3 minuticos más. Ya lo estoy aquí abriendo. Y desde ahí vamos a construir rápidamente el concepto de responsabilidad social que les quiero dejar el día de hoy para que sus emprendimientos realmente tengan una mirada de la sostenibilidad. Es muy importante, sobre todo Así por las regiones en funciona las el cuales mundo. ustedes están, ¿Cómo está porque dividida necesitamos la riqueza en el comprender mundo? Hoy se que, habla mucho de la desigualdad y que el que 1% de esto los se más arrancó antes. ricos Denme un tenga mucho segundo, más que todos los denme un demás. segundo, El discurso está focalizado en los ya Estados lo vuelvo a Unidos. poner. Funciona el mundo. ¿Cómo está Ya dividida está la aquí riqueza en el compartido. mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y Bueno, creo que ya lo tenemos listo. Voy a colocarlo ya. funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras,
Un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiar. Bueno, como se dan cuenta, estamos en un mundo inequitativo y cuando estamos trabajando en estas líneas de generar conciencia y especialmente cuando estamos buscando potenciar negocios y que esos emprendimientos que ustedes tienen realmente le aporten desde una mirada social a la necesidad que tiene cada una de las regiones en las cuales ustedes están, pues surge la necesidad de hablar de responsabilidad social, porque de nada serviría que sigamos trabajando ideas para resolver el problema económico, que es lo que básicamente estamos haciendo acá a través de las metodologías implementadas, tanto en negocios verdes como en los fondos de emprender y todo lo que ustedes conocen que tiene el país, que está buscando resolver qué, cuándo, cómo producir, cuánto producir y para quién producir, si nosotros antes de esa reflexión no entendemos cómo la dinámica de riqueza. Eh, la innovación tiene sentido si está inmersa dentro de una estructura de responsabilidad. Es decir, que todo lo que he estado desarrollando está enmarcado a partir de unos grupos de interés, que básicamente son las comunidades, el medio ambiente, los clientes internos, porque pues los primeros clientes que al cual nosotros como organización, emprendimientos, estamos llevando a satisfacer necesidades son a nuestros colaboradores y a todo lo que implica el proceso interno de desarrollo de la organización y a ese mercado que pretendemos llevar ese producto o servicio. Y todo esto está en un ecosistema, ¿sí? Que desde el punto de vista de la normatividad hablamos de políticas y regulaciones, hablamos de procesos entre el medio ambiente y los clientes internos desde las políticas de bienestar social o todo lo que es seguridad en el trabajo, para dar un ejemplo. Ese mercadeo y esa relación de los clientes internos, pues me establece una estrategia del servicio, la fidelización de la marca o el producto que estoy buscando. Y la comunidad con el mercado, pues me desarrolla nuevas oportunidades y tengo una articulación de un modelo sistémico para hablar de sustentabilidad. Entonces, ¿cómo hacer estratégico un modelo de responsabilidad social empresarial? Y es que yo no quiero, en estos cortos minutos que tengo, llenarlos de una serie de conceptos también teóricos de la responsabilidad social empresarial. El primer concepto de responsabilidad social empresarial se enmarca en esos 4 elementos: las comunidades, el medio ambiente, los clientes internos y el mercado, y que esos grupos de interés están intercomunicados y sistémicamente vinculados. Lo que le pase a uno va a afectar al otro. Entonces, necesitamos que a través de la estrategia de conciencia social y de entender y enmarcar nuestro emprendimiento como una estrategia propiamente dicha de lo que tiene que ser,
el proceso de innovación a través de políticas y miradas estratégicas hacia la sostenibilidad, pues diseñemos un producto o un servicio que pueda tener una muy buena comunicación, que pueda tener unos grupos de interés muy activos para que se fidelice la marca y sobre todo de esta manera identificar ese mercado objetivo que me permita crecer como institución. Y es que el mundo está valorando las marcas y está valorando las organizaciones que están pensando desde esta arista. Y es entender que más allá de la rentabilidad hay unos beneficios en un ecosistema que se le deben dar respuesta y que no pueden pasar por alto a la hora de tener una unidad de negocio o generar riqueza a partir de un negocio. Entonces, hacer estratégicamente este modelo me obliga a que la comunicación sea un pilar fundamental y que esos grupos de interés estén articulados con ese producto, ¿sí? O de servicio y con ese mercado objetivo. Porque más allá de que yo tenga un grupo de interés, recuerden que el mercado objetivo es el que me da a mí la sustentabilidad en términos económicos para que el producto o el servicio exista. O sea, es cómo hacer estratégico esa comunicación para que ese producto o servicio de una forma ética, responsable, llegue a ese mercado objetivo y genere toda una fidelización, una sustentabilidad económica. De tal manera que tengamos a través de este triángulo que llamo de la suerte o el triángulo estratégico de la organización, podamos transmitir una imagen fuerte, podamos tener seguridad en los procesos, que damos vigencia de actualidad en el mercado, que tengamos una divulgación, una apropiación de cada una de las marcas para que genere respaldo e interés y podamos tener una conversación y un diálogo para mejorar esos productos y servicios y de esta manera generar toda una fidelización. Yo siempre coloco en estos casos un ejemplo muy claro y es que cuando nosotros hacemos fans de nuestras empresas o nuestras organizaciones, el cliente lo perdona todo y le aporta solución. Los que son fanáticos, no importa si el señor se emborrachó de un artista, no importa si las canciones son soeces o hablan de gran a la mujer, el fanatismo lleva a un punto donde todo se perdona. Yo no estoy hablando de generar fanatismo desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, pero sí a través de unos diálogos de lealtad, que comprendiendo los procesos estratégicos podamos llevar esa innovación que le estoy trayendo el día de hoy, ¿sí? A la generación de ideas que respondan a todas esas necesidades que tenemos como comunidad. Y es que entender que como privilegiados que somos, de tener los recursos, de emprender un negocio, de tener apoyo institucional para que generemos riqueza a través de esa imaginación que utilizamos para que se convierta en una acción concreta de negocio, pues debemos responderle también a la sociedad de esta misma manera. Esta es la metodología. Desafortunadamente el tiempo es muy corto para poder ampliarla. Espero poder tener más adelante otra oportunidad en que podamos generar un espacio mucho más grande para ir detallando cada uno de estos elementos, pero quiero que tengan esto como elemento de entrada para todo lo que se viene en la conceptualización del marketing responsable. Les voy a dejar un taller, porque lo mejor del curso es que hay que trabajar, ¿sí? Y es que cada estudiante de este curso los voy a invitar a que identifiquen una problemática de su emprendimiento o su emprendimiento como tal y que mediante alguna de esas metodologías vistas que hemos hablado, de lluvia de ideas, la generación de 6, puedan plantearla de sus organizaciones o del material que les voy a dejar anexo de las tiendas de pescado, árboles de problemas, puedan plantear una metodología de estas para analizar el problema. La idea es que se lo entreguen al tutor que ustedes tienen ya en cada una de las regiones, a algunos de los profesores que los está acompañando en este momento, antes de que finalice el curso, a que les quede como tarea, pueden trabajar la siguiente media hora si tienen la agenda, o lo pueden trabajar desde sus casas en estos días que faltan para que terminen el taller y nos lo entreguen de tal manera que podamos hacer dos cosas. La primera, compartirla con sus compañeros para que el conocimiento al proceso de generación de críticas, a que lo pongamos para que alguien lo analice, el que más confía usted, pueden ser uno o dos compañeros, evalúe esas problemáticas y le colabore en la construcción. Eso hay que crear un ecosistema que permita que todos crezcamos, ¿sí? Aquí no hay competencia, aquí lo que hay son aliados para poder generar valor en las economías regionales. Y de ahí también que aporten. Pero lo más importante es que nosotros nos vamos a traer ese material que ustedes nos van a entregar y desde los consultores empresariales nos vamos a contactar con ustedes para generar procesos de mejora. Entonces, este es el reto grande de trabajar y que nos entreguen esta información para poder nosotros aportarle también desde la innovación y desde los conceptos de responsabilidad social una mirada estratégica a su emprendimiento. Entonces, a pensar, a hacer y a materializar.
La idea es que ustedes puedan entregarme esto en el transcurso de la próxima semana, o sea, que le entreguen esto a sus tutores presenciales y ya la próxima semana, cuando estén cada uno de ellos nuevamente aquí en la Universidad Santo Tomás Villavicencio, analizar toda esta información y comunicarnos con ustedes y tener algunas tutorías ya personalizadas con cada uno de los emprendimientos que entreguen esta información. Aquí está la metodología, el video que está quedando les va a quedar para que ustedes lo repasen las veces que necesiten, se les va a entregar, no sé en qué metodología, colgarlo en un Drive o lo puedan copiar en sus discos duros. Abro el escenario para preguntas, bien sea alguno de los tutores o yo voy a estar ya en línea para que ustedes puedan hacer preguntas y con mucho gusto resolverles las inquietudes que tengan. Quiero felicitarlos por estos procesos, desearle la mejor de las suertes a todo lo que ustedes están emprendiendo y que de la Universidad Santo Tomás, en esa responsabilidad social que le enmarca desde la proyección social, podamos tener con algunos de ustedes, ojalá con todos, procesos de mejora y de comunicación para aportarles en el crecimiento de lo que son sus emprendimientos. Ánimo, Dios los bendiga y estamos en contacto. Entonces, quedo pendiente de sus inquietudes. Abrimos el escenario para que tengamos el diálogo ya en línea, directo, de las inquietudes que tengan. Muchas gracias. Que estén bien.